Malvinas, Gibraltar, el Esequibo, Ucrania, todos estos temas o todos estos aspectos históricos tienen algo en común y nada mejor para ello que tener hoy el programa que lo tenemos con don Federico Santaella, con don Guillermo Rocafort y con el coronel don Gabriel Camilli, ¿no? Hola a todos, creo que no os tengo casi ni que presentar porque quien no conoce, ¿no? A don Federico, a don Gabriel y a don Guillermo. Pero bueno, dejadme si me permitís un minuto, os voy a presentar uno por uno, ¿vale? Para que el que no os conozca, no os conozca. Y bueno, empiezo por el que tengo a mi derecha, que es don Federico Santaella, que es militar, bueno, ya en la reserva, felizmente, y que es además autor de un libro que lo he dicho antes en privado, pero lo vuelvo a decir en público, me impactó mucho en su momento, que es 1898, crónica de una derrota pactada, ¿no? Porque de hecho abre una nueva línea de investigación que yo antes no conocía, ¿no? Abajo tengo a don Guillermo Rocafort, analista, economista, caballero legionario y también autor de un libro que también nos va a entrar en profundidad, que es Las claves para recuperar Gibraltar, ¿no? Un libro que creo que es imprescindible para toda aquella persona que le guste la historia, ¿no? Y abajo, no menos importante para nada, incluso yo diría que igual o más, tenemos el honor hoy de tener entre nosotros al ex coronel mayor del ejército argentino, don Gabriel Aníbal Camilli, ¿no? Que es además licenciado en estrategia y organización, licenciado en relaciones públicas, magíster en política, etcétera, etcétera. También es paracaidista, escadrón militar y especialista en educación, ¿no? Además, es una voz muy autorizada para que además nos va a hablar y vamos a conocer en ambos lados del charco mucho más sobre la historia de Malvinas, ¿no? Que creo que es también algo que viene muy a colación de lo que está pasando en la actualidad, porque antes que nada, bueno, daros las buenas tardes, las buenas noches y los buenos días a todos los que estáis aquí, ¿no? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, don Gabriel? Buenas tardes, gracias por esta invitación. Un alto honor de estar compartiendo con los amigos de la madre patria, como yo le llamo a España. Gracias. Buenas tardes. Estoy encantado de estar con ustedes y con la audiencia que podamos tener también, por supuesto. Yo igualmente me sumo a los maestros que me han precedido en uso de la palabra, al coronel y al magnífico historiador español y muy buenas noches. Vamos, ya anochece en la madre patria. Hay que recordar la época en la que nuestro imperio no se ponía el sol, ¿no? Efectivamente. Pues, así es. Bueno, y qué deciros que a todos los que nos estáis viendo en directo, después lo vamos a resubir. Estamos en Despertar Hispano, estamos en Reunificacionistas, estamos en Vídeo Pepiniano para todo el público de Puerto Rico y el sur de Estados Unidos. Y también lo vamos a resubir en las otras plataformas que tenemos. O sea que el vídeo prácticamente, en la entrevista de hoy, se va a ver en innumerables canales. Me gustaría empezar un poco con la temática, ¿no? Y además lo abro a todos vosotros para que hagáis las interpelaciones y las intervenciones que estiméis oportunas. Empezamos con el tema de Ucrania, ¿no? Y Rusia, ¿no? Quiero hacerlo como una introducción sobre las otras invasiones, le hemos llamado las otras invasiones olvidadas, ¿no? Me gustaría, y invito también al que nos estáis viendo, tú que nos estás viendo al otro lado de la pantalla, que también dé tus opiniones, tus sugerencias, tus críticas también. Me gustaría empezar con un tema, ¿no? Hemos visto todo que en este 2022, ¿no? También me recuerdo un abril de 1982 en Malvinas, también recuerdo un 4 de agosto de 1704 en Gibraltar, ¿no? Pero ahora en fecha actual hemos visto todo, ¿no? Cómo la comunidad internacional, coronel, don Federico, don Guillermo, cómo la comunidad internacional se ha solidarizado, ¿no? Ante el caso de Ucrania, ¿no? Cómo toda la comunidad ha postulado fuerte y llanamente, ¿no? Ante lo que se proclama oficialmente como una invasión, ¿no? Y me gustaría un poco que me dierais, ¿no? Y que los diera a todos los que nos estaban viendo, vuestra idea, ¿no? De qué envidia, ¿no? Qué envidia ver una comunidad internacional tan unida ante un mismo hecho, ¿no? Yo creo que el coronel, que empiece mi coronel, por favor. Por rango. Por rango, sí. ¿Se refieren a mí? Sí, por supuesto, mi coronel. Bueno,
hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No sé si ustedes lo suelen utilizar. Se utiliza, sí, sí. Y el otro que dice que el amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿verdad? Correcto, Bueno, correcto. en la Argentina y en el inmenso occidente no se entiende claramente, y voy a hablar de la Argentina en principio, que todos los aliados que están del lado contrario a Rusia, sin ser un activo defensor de Putin, quien habla, o de Putin, son nuestros enemigos, que tienen una provincia de la República Argentina ocupada en forma militar, con la base militar más importante de Sudamérica. La base militar que hay en las Islas Malvinas, que pertenece al imperio de su graciosa majestad, es la base militar más grande de América del Sur. Es más grande que nuestras guarniciones territoriales en el continente americano. Entonces, la base de Mont Pleasant, ubicada por un usurpador en una provincia de la República Argentina, nos está diciendo quién es el enemigo verdadero de este país, de nuestro país. Y hoy todos esos enemigos están aliados en contra de una potencia que está haciendo valer sus derechos territoriales, derechos humanos, que han sido mancillados en la región del Doma. Por eso dime con quién andas y te diré quién eres, y dime quién es tu amigo, quién es el amigo de tu enemigo, y yo te diré quién es mi enemigo. No sé si me hice entender con esta breve introducción un poco vehemente, pero es una cuestión de manual. No hay más que ser un poco observador para darse cuenta dónde están los intereses. Y el otro día, esto que digo, me fue confirmado perfectamente cuando la visita del señor primer ministro de Gran Bretaña se instaló en Kiev de forma absolutamente abierta y apoyando absolutamente a ese gobierno que representa todo aquello que en este momento está en disputa y intereses argentinos directamente afectados por esta potencia. Por lo tanto, no tengo más que entender estos alineamientos internacionales, entender un poco de geopolítica, para darnos cuenta quién es el verdadero enemigo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi coronel, pero yo pienso que incluso en el caso de España es aún más sangrante, porque encima somos aliados de la nación, del país que nos arrebató de forma pirática Gibraltar. Cuando España entra en la OTAN, la condición que tenía que haber puesto era recuperar Gibraltar. Puesto, ¿cómo vamos a ser aliados de nuestros enemigos? Como efectivamente dice el coronel, es que es así. Y este es el caso. Luego, en el caso de la República de Ucrania, la cuestión es diferente. Yo no veo una invasión por parte de Rusia. No veo una invasión, a pesar de que esta opinión pueda ser contraria a la opinión generalizada. Hay algo, y es que Ucrania y sus valedores han ganado o están ganando la batalla de la propaganda. Eso no lo han hecho así. Cuentan con los medios de comunicación, cuentan con gente a su servicio, y la batalla de la propaganda, desde luego, que la están ganando. Se habla de Ucrania como si fuese una invasión, cuando yo pienso realmente puede ser una invasión, pero una invasión controlada. Si Rusia quisiera invadir a Ucrania, ya lo hubiese hecho. Ahora están diciendo que el ejército ruso no tiene poder, es un tigre de papel. No estoy de acuerdo. ¿Se ha tenido que retirar de Kiev? No se ha retirado de Kiev. Eso fue una acción de distracción. El hostigar los alrededores de Kiev fue para que lo mejor del ejército ucraniano distrajese esas fuerzas del objetivo principal de Rusia, que es apoyar a sus partidarios prorrusos en el Donbass y Donetsk, y hacer una línea de comunicación con el mar de Azov y Crimea. Yo creo que eso es así. Y pienso que es una invasión controlada, porque
no se están rompiendo grandes infraestructuras, a pesar de la propaganda y a pesar de lo que se dice. Cuando hay una guerra siempre hay daños colaterales, naturalmente, pero ni centrales eléctricas, ni grandes industrias, nada de eso se han bombardeado y eso se hubiera hecho. Eso es lo que hizo Estados Unidos en Siria, en Libia y en otros sitios. Eso no se ha hecho, de modo que es una invasión controlada. Rusia no tiene ninguna intención de quedarse o anexionarse a Ucrania. Lo que sí tiene la intención es que se lleven a cabo los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, en su momento, es que, claro, tengamos en cuenta que esto no es una cosa que ha surgido de golpe. Hay muchas esferas que entran en conexión aquí. En Ucrania llevan en guerra desde 2014. Es una guerra civil que ya ha ocasionado 14.000 muertos. En todos estos años prácticamente nada se ha hablado de ese tema. No se ha hablado nada, se ha hablado ahora. Y, en definitiva, Rusia, y yo sin querer defender a Rusia y sin querer defender a Putin, sin quererlo defender, tratando de ser objetivo y analista, Rusia no quiere tener al enemigo en sus fronteras. Rusia no quiere tener bases en los países bálticos de la OTAN, ni en Rumanía, ni en Ucrania, ni en ningún sitio. Y para mí que el objetivo fundamental de Rusia es favorecer la independencia del Donetsk y el Donbass, que son zonas claramente prorrusas, que por cierto han tenido una represión por parte del ejército ucraniano. Eso por una parte. Conectar el mar de Azov con Sebastopol y en Crimea y retirarse. Ya no quieren más. Eso es el máximo. Y claro, y también quieren desmilitarizar Ucrania y tener el compromiso de que nunca va a entrar en la OTAN, porque se disolvió el Pacto de Varsovia y simultáneamente no se disolvió la OTAN. Y en ese sentido, pues bueno, yo ahí le veo, creo que actúan por cuestiones de seguridad nacional. Putin, que si está loco, que si no está loco. Putin es una persona que fría, calculadora, el perfecto agente de la KGB. No está loco, creo que lo tiene todo muy calculado. No tiene problemas, porque hay que comprender también la mentalidad rusa. Ya tenía previsto, creo que tenía previsto las sanciones económicas y todo esto, pero le da igual porque conoce a su pueblo y su pueblo está acostumbrado a pasar penurias, está acostumbrado a pasar dificultades y es un pueblo que si lo presionan mucho no se va a rebelar contra su sistema, contra su régimen político, va a hacer piña en torno a él y eso él lo sabe, por eso Putin no tiene prisa. Las cosas serán en su momento y la guerra la ganará cuando lo crea conveniente. Porque por muy mal que esté el ejército ruso, como se ha dicho, es una potencia impresionante si la tenemos que comparar a Ucrania. Luego, hay Zelensky es el perfecto actor y un actor era el que había que poner ahí para hacer una representación. La representación la está haciendo, pero muy bien. Está haciendo una representación perfecta. Es la persona demócrata, es la buena persona, la persona que quiere un país democrático, libre e independiente, pero lo que no se dice es que Zelensky, con el anterior presidente de Ucrania, fue a causa de un golpe de Estado. Y Zelensky ha llevado unas políticas de represión contra la población prorrusa, incluso contra la lengua rusa, haciendo normas en las escuelas y todo eso. Y por otra parte, ha reprimido mucho al personal prorruso de las zonas del Donbass, del Donetsk. Primero con la guerra, en 2014, en el 2014. Ahí hay un hecho que mucha gente no se da cuenta. Y es que el ejército ucraniano demostró no ser un ejército fuerte, era un ejército muy débil que no podía. Y como no podía, entonces organizó grupos paramilitares
grupos paramilitares, pero no solamente el batallón de Azov, que se está diciendo. Hay muchos más grupos militares. Hay mercenarios de más de 16 países. Y según la agencia Reuters, se pueden llegar casi a los 100.000, lo cual es una auténtica barbaridad. Es más importante, bélicamente, las fuerzas paramilitares que tiene Zelensky que el propio ejército regular, que ya demostró su incapacidad en su momento. Y eso es muy peligroso. Cuando no actúan los militares de ley, es muy peligroso para la población civil y para todo. Y bueno, podría hablar de muchas más cosas, pero creo que me gustaría conocer la opinión de los demás interlocutores. Sí, yo he puesto aquí un mapa para situarnos un poquito en el contexto bélico, cómo está la correlación de fuerza, como bien ha dicho Federico. Creo que es un poco la expansión al norte de Crimea para cortarle la salida al mar, ¿no? Al mar de Azov a Ucrania, en la parte de Lugan y Donbass. Pero bueno, me gustaría también escuchar, por supuesto, a don Guillermo, ¿no? Que en ese aspecto es amplio conocedor del mapa geopolítico de la zona, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime, y un saludo pues a todos los oyentes y a todos los contertulios. Yo ahora mismo, digamos, lo que creo que más afecta a España, la situación de Ucrania, que yo creo que debíamos de adoptar por una actitud, dada que la hispanidad no está vertebrada y no puede tomar una posición común de fuerza, que era lo deseable, como el mundo angloamericano está unido, pues la hispanidad está desvertebrada desde hace 2 siglos. Ese es el primer objetivo que tenemos que conseguir, el volver a vertebrarnos, que no significa perder soberanías, sino simplemente tener posiciones comunes en temas estratégicos que a todos nos afectan. Si tuviéramos una posición común, es decir, si estuviera la hispanidad vertebrada, yo creo que clarísimamente tendríamos que estar del lado de Rusia, porque Rusia tiene muchos paralelismos con la hispanidad. De hecho, yo he ido bastantes veces a la Universidad Financiera de Moscú, les he explicado pues cómo perdimos la hispanidad en el siglo XIX, en la década de los años 20 del siglo XIX, y ellos sienten que el imperio angloamericano quiere hacer lo mismo con ellos. Ellos quieren partir Rusia en 30 pequeños estados, como nos hemos quedado en la hispanidad, y así, pues, digamos, ordeñarnos como una vaca, controlar nuestras minas, nuestros recursos, que es lo que hacen, ¿no? Pero como eso no es posible, yo creo que sería interesante en la actualidad pues una posición de neutralidad, que es por otra parte la que adopta, por ejemplo, me refiero a España, ¿no? La que adopta, por ejemplo, Hungría, que es un país limítrofe. Hungría no está dando armas a Ucrania, eso es muy significativo. Hungría ha sufrido como la población húngara que está en Ucrania ha sido discriminada, igual que la que habla ruso. Les han prohibido a los húngaros que hay allí, que son varios cientos de miles, hablar su lengua materna, que es el húngaro, lo cual demuestra efectivamente el carácter radical del gobierno de Zelensky, ¿no? Pero bueno, mientras está la situación como está, lo inteligente es la neutralidad. ¿Pero qué pasa? Y ya me voy a ceñir un poco a la situación española, lo que más me preocupa. Ahora mismo España, básicamente, en el marco de la OTAN, se ha convertido en una base de submarinos nucleares, pero con un pase libre de entrar y salir cuando ellos quieran. Y la prueba está en Gibraltar. Ahora mismo en Gibraltar hay 2 submarinos nucleares. El miércoles santo, además, que fechas más poco indicadas para este movimiento angloamericano, pero siempre ellos utilizan estas fechas importantes para el mundo católico, pues para demostrarnos que quién manda en la hispanidad. Entonces, el miércoles santo entró el USS submarino nuclear Georgia, que es una chatarra nuclear, vamos a decir claramente, ya tuvo problemas muy graves y además estuviera a punto de cargarse una ojiva a los marinos. Allí fueron, digamos, dimitidos toda la cadena de mando en el año 2004 en la base que tienen en el Pacífico. Es decir, es un submarino que viene con problemas. Y este sábado santo ha sido el Audacious, o algo así, el Audaz, entiendo que significa, británico, que es por lo visto el submarino nuclear más potente que tienen los angloamericanos. A mí la impresión que tengo es que nos están utilizando, y hay que hablar en estos términos para que nos entienda la gente, porque la gente está todavía en las vacaciones, están utilizando a España como un escudo humano. Es decir,
¿No tiene el Reino Unido una base muy potente en Escocia? ¿Por qué no colocan sus submarinos ahí? ¿Por qué los tienen que meter en el patio trasero de España? Y lo más indignante de todo es que la clase política española, y cuando me refiero a clase me refiero a toda, no hay un solo político español, ni estatal o nacional, ni autonómico por la Junta de Andalucía, ni local, ni siquiera el alcalde de Algeciras ha protestado porque hay 2 submarinos nucleares. Y tampoco me quiero extender mucho, pero simplemente voy a mencionar los 3 graves incidentes nucleares que hemos sufrido los españoles por culpa de la presencia de submarinos. El más grave en el año 2000 fue el Tireless. El Tireless, que es también chatarra nuclear, sufrió una fuga de cientos de litros de líquido radioactivo. Intentó entrar primero en el puerto de la OTAN en Nápoles, donde está la base de la Armada de la OTAN, y le dijeron que no. Se instaló en Gibraltar, cuando Gibraltar no tiene la categoría de puerto para reparar un submarino ni ningún buque nuclear, porque está lleno de población civil alrededor, básicamente por eso. Bien, pues el gobierno español y el gobierno inglés no daban información, y hubo hasta un apercibimiento por parte de la Unión Europea que cómo era eso posible, ¿no? Pues ahí fue reparado y estuvo meses el Tireless siendo un peligro, pero hubo 2 más, en el 2012 y en el 2016. Una vez el capitán, vamos a decir, del submarino estaba pues haciendo un periodo de instrucción me imagino que pues a aspirantes a submarinistas y pues chocó contra un barco, porque no utilizó el doble periscopio que tiene. Entonces al final y fue condenado a 1 año de cárcel. Eso en España no se sabe, pero eso provocó un choque de un buque importante con un submarino nuclear en aguas jurisdiccionales españolas, porque Gibraltar, según el Tratado de Utrecht del año 1713, no tiene aguas jurisdiccionales propias. Eso lo han ido usurpando, han ido rellenando. Ahora mismo tienen el doble del territorio que tenían en el año 1714, que fue el año de la usurpación, ¿no? Y luego hubo otro accidente en el 2016, chocó un submarino británico con un petrolero noruego, también en aguas españolas, y bueno, pues nada, nadie protestó y realmente, insisto, lo mismo, es decir, mira, yo básicamente entiendo que es un conflicto. Yo me acuerdo en España cuando pasó lo de las Malvinas, que había un fervor español por apoyar a Argentina brutal, pero teníamos un presidente del gobierno que era un pan sin sal, que era don Leopoldo Calvo Sotelo. Entonces dijo una frase que al final nos molestó mucho a los españoles sobre la cuestión, comparando la cuestión de Gibraltar con la de las Malvinas. Y vino a decir que no nos metíamos en ese tema porque era un problema distinto y distante. Yo no voy a ser tan arrogante como Leopoldo Calvo Sotelo con respecto a Ucrania. Creo que hay que apoyar a la población civil de Ucrania. Hay que darle, digamos, avituallamientos, hay que darle una asistencia humanitaria. Ayuda militar ninguna, porque además esas armas estamos viendo que están acabando en manos de asesinos. Han abierto las cárceles y han armado a asesinos, a violadores, y además esas armas están vendiéndose en el mercado negro ya. Es decir, no es un problema distinto y distante, es un problema humanitario y hay que ayudar, ¿no? Pero de ahí a que nos impliquemos, siendo ahora mismo España, en la diana, o sea, nos están poniendo en la diana de un posible ataque nuclear. Y eso a mí como español me preocupa muchísimo, lo tengo que trasladar a la opinión pública y sobre todo hacer un llamamiento a la clase política española porque no ha habido la más mínima protesta. Es que realmente parece que somos una colonia, es que realmente hay que ponerse en ese plan. Ahora mismo España es una colonia porque, por ejemplo, Argentina tiene constitucionalizada una disposición de su constitución el carácter, digamos, argentino de las Malvinas. Pero en España, en el año 78, con el cambio del régimen, nos olvidamos de Gibraltar. Los padres de la patria constitucional, que son todos una panda de liberales vendidos al oro británico, se olvidaron. Y desde entonces se ha ido diluyendo este tema. Pero hay que recordar que en el año 68 y en el año 69 España ganó 2 resoluciones de la ONU por votación en la Asamblea Plenaria que obligaban al Reino Unido a descolonizar. Y no se ha cumplido. Entonces, ¿dónde se está incumpliendo la legislación internacional? Pregunto yo. ¿En Ucrania o en Gibraltar? Porque para mí que es lo que más afecta es en Gibraltar y esto es lo que intentamos trasladar a la opinión pública española. Lo que pasa es que la opinión pública española pues está narcotizada por el Netflix, el Burger King y todo el mundo de Opel de Hollywood y toda la droga que viene de donde viene, ¿no? Y todo, digamos, la contaminación mental. Entonces, tenemos un problema muy serio, con esto ya acabo.
No, yo creo que Guillermo ha dado un repaso prácticamente a toda la situación internacional, pero al final, ¿verdad, Federico? ¿Verdad, coronel don Gabriel? Al final, lo que uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Es como la comunidad internacional, digámoslo así, bien Naciones Unidas, bien la OTAN, como bien ha dicho Guillermo, está muy bien que se apoye a la población. Está muy bien que ante una crisis humanitaria los primeros en ser defendidos sea la sociedad civil, ¿no? No entramos ya dentro de quién más puede o no tener la culpa, ¿no? Lo triste de todo esto es esa doble vara de medir, ¿no? Ese doble brasero en el cual no se defienden en este caso, por ejemplo, y después voy a pasar con Federico, en este caso, y como americano, ¿no? Del continente, ¿verdad, don Gabriel? No se defienden los intereses, por ejemplo, de los ciudadanos cubanos con Guantánamo, no se defienden los intereses de los ciudadanos guatemaltecos con el Belice, no se defienden los intereses de los argentinos con Malvinas, ¿no? O sea, esa doble moral que cuesta mucho, que sin embargo siempre va en consonancia a unos intereses, tristemente, ¿no? Como bien ha dicho don Guillermo Rocafort, ¿no? En el caso de Gibraltar se envían los submarinos que nadie quiere y que nadie quiere tener en su base a Gibraltar, y sin embargo ni hay una protesta formal, ni hay una condena internacional sobre unos usos de determinada mecanismo, no hay nada, ¿no? Es que estamos totalmente abandonados, ¿no, don Gabriel? No hay una una cuestión. La verdad que me alegra tener esta coincidencia con los amigos de la madre patria que acabo de escuchar. Me pone muy contento que lo sientan así, porque yo las veces que he visitado España he encontrado poco afecto por recuperar Gibraltar y por estas cuestiones que son de común geopolítica. 2 o 3 cuestiones de lo que se ha dicho. Nosotros tenemos una gran experiencia en esta doble moral, porque en el año 1982, precisamente el 1 de mayo, a instancias de otra nación hispanoamericana íntimamente unida a la República Argentina, que es la República del Perú, y a instancia del presidente Belaúnde Terry, se había llegado a la solución del alto el fuego el 1 de mayo de 1982. La Argentina, Gran Bretaña, a instancias del Perú y alguna otra nación europea que había intervenido, se había logrado obtener un cese de las hostilidades y un llamado a la negociación que, como bien decía recién el que me antecedió en la palabra, Guillermo, el Comité de Descolonización les había ordenado conversar a las partes en conflicto. Lo mismo a la Argentina y a Gran Bretaña. Les había ordenado el Comité de Naciones Unidas negociar esto en el año 60 y pico. De manera tal que, conseguida la negociación, como es una forma sistemática en Gran Bretaña, el 2 de mayo hundieron el crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión que ellos mismos habían establecido, obligando de esta manera al gobierno argentino a tener que dejar este tratado que ya estaba firmado, de cese de las hostilidades. Bueno, en este caso yo tengo informes muy claros de que las negociaciones habían avanzado en forma contundente para un cese de las hostilidades en Ucrania. Y por eso el retiro voluntario de las tropas en la zona de Kiev y Sumy, al norte, de las tropas rusas. Pero como la paz y el acuerdo estaba firmado, inmediatamente sale a los medios la masacre de Bucha. ¿Verdad o mentira? ¿Realidad o ficción? Pero siempre los ingleses operan con la misma metodología. Los ingleses no venían a buscar la paz a la República Argentina en el 82, venían a buscar una victoria con sangre. Querían sangre y tuvieron sangre. Por eso hoy me llama la atención que en Ucrania quieran lo mismo. Quieren sangre, y la sangre es la sangre de los ucranianos, como dijeron recién, a expensas de un actor que está cumpliendo acabadamente un papel. Tuvieron que ir a buscar a un actor que hasta simula estar vestido de soldado. Es
realmente evidente a nuestros ojos esta patraña que estamos viviendo ante nuestros ojos, como en el 82. Hoy no se busca la negociación, se busca la victoria con sangre, la sangre derramada de los otros, no la tuya, la de los otros. Cuanto más sangre corra y cuanto más se destruya Ucrania, más le va a gustar a ellos, porque ese es su modus operandi. Hasta que no vieron a la Argentina arrodillada, ellos no venían a buscar una victoria negociada, venían a buscar una victoria con sangre. Porque el objetivo final de las Islas Malvinas es la Antártida. La Antártida es el reservorio de la humanidad en alimentos, combustibles, agua, etc. Los ingleses nada tienen que hacer en la Antártida. A la distancia que ustedes conocen mejor que yo, que se encuentran las Islas Británicas de la Antártida. Van por la cabeza de la Antártida. Y la guerra de Malvinas del año 82 fue la primera guerra, acuérdense lo que les estoy diciendo hoy, la primera guerra por el dominio de la Antártida mundial. No solamente de la Antártida argentina, sino la Antártida que ellos reclaman como propia. Entonces, esta es el modus operandi de esta potencia hegemónica y el gran hegemón mundial que están viendo ahora disputada su hegemonía por una potencia que quiere hacer cumplir sus derechos. Entonces, este es un tema a observar, a tener muy en cuenta. Lamento profundamente esta incursión de estos submarinos en el Peñón de Gibraltar, que es un derecho inalienable del pueblo español de volver a controlar y volver al terruño como le corresponde a España, a nuestra madre patria. El Gibraltar para ellos también tiene que ver con las Malvinas, porque es uno de los puentes y de canales de comunicación, bajando por Escocia, llegando por Gibraltar, pasando por Santa Elena, yendo hacia Ascensión, hacia las Islas Malvinas, y de ahí proyectar su poder marítimo sobre la Antártida y controlar así los océanos Atlántico y Pacífico, como siempre lo han hecho. Este punto estratégico de Malvinas es vital para mantener el hegemón mundial. Entonces, no es menor todo esto que sucede y alguien tiene que unirlo, alguien tiene que decirlo, como estamos tratando entre los cuatro, de tratar de hacer ver a la audiencia de estos problemas que son comunes y son geopolíticos. Y también son evidentes. No hay más que mirar con buen ojo, si uno quiere ver. Disculpen la vehemencia, pero estos temas me apasionan. No, además está muy interesante porque no paramos de subir en audiencia y además nos están haciendo preguntas muy interesantes. Antes de dar paso a Federico, porque creo que Federico va a abrir mucho más el abanico, porque a raíz de su libro puede hablar de otros territorios. El tema de Ucrania prácticamente es la gran cortina que lo ha tapado todo, ¿no? El gran mantel que lo ocupa todo, ¿no? Pero ahora se cumplen, creo que 40 años de la ocupación de Malvinas, ¿no, coronel? Sí, 40 años. En 1833, Gran Bretaña usurpó las Islas Malvinas, que eran por derecho de heredad hispana. La guerra. Sí, la guerra fue 40 años. En el 82 se cumplieron 40 años de la recuperación durante 74 días de la República Argentina del territorio de las Islas Malvinas. Y fue una derrota honrosa, muy bien peleada, al mejor estilo hispánico. Con la dignidad, y con la ayuda de Estados Unidos, sin el soporte tecnológico. La ayuda de toda la OTAN, estimado amigo, toda la OTAN ha estado detrás de Gran Bretaña. Y esta República Argentina, humilde, golpeada, dolorosa, le ha hecho frente con toda dignidad, poniendo lo mejor de sus hombres, lo mejor de nuestra hispanidad, lo mejor de nuestra latinidad. Hemos puesto el valor y le hemos dado cara al enemigo. Ellos mismos han dicho en varios libros que están a la venta en el mundo, que se llaman No Picnic, no fue un picnic, esto les costó mucho. Sí. Y como les digo, estaban dispuestos a cualquier cosa para hacernos vencer, aún usar armamento nuclear. No se olviden que en el año 82
en el Atlántico Sur hubo 2 submarinos nucleares. 2 submarinos nucleares. Y una pregunta muy rápida. ¿Cómo se está viviendo en este triste aniversario entre la población argentina, este 40 aniversario de la guerra? ¿Con cierta indiferencia? ¿Hay un resurgir un poquito de la sensibilidad y de la reivindicación desde la clase política, social? ¿Cómo se está viviendo desde Argentina este triste 40 aniversario de la guerra de las Malvinas, coronel? Le puedo decir que se está sintiendo con una gran efervescencia patriótica que viene de abajo hacia arriba, viene de la población y que debe inflamar a todos los corazones. Los 40 años nosotros lo vivimos, no es una derrota, es una simple caída en una batalla que continúa. Nosotros hemos tenido una incursión todavía bajo el dominio español en 1806 y 1807 a la ciudad de Buenos Aires, donde los ingleses se han ido con la cola entre las patas. Los criollos y los españoles los sacamos a las trompadas de Buenos Aires. En 1845 y en 1848 otra vez quisieron usurpar la ciudad de Buenos Aires y los ríos interiores del Paraná y el Paraguay para llegar y comerciar hacia el Brasil. También fueron derrotados por las huestes del general Juan Manuel de Rosas. Y ahora, en el 82, volvieron y esta vez tuvimos una derrota. Pero nosotros esta historia no la terminamos. Es la historia por nuestra independencia, la verdadera independencia. La independencia por nuestra soberanía nacional, cultural, territorial, espiritual. Bueno, pues dicho esto, coronel, doy paso a Federico, que creo que nos ha hecho usted mejor presentación de la situación real, ¿no? Y además yo coincido con usted en una cosa. Al final lo que nos damos cuenta que habría que verse en el pellejo, ¿no? Qué triste verse en el pellejo, ¿verdad, Guillermo? Pero sobre todo Federico, que quiero darle paso, ¿no? Qué identificados nos sentimos también cuando vemos qué pasaría si atacaran Ceuta y Melilla y Canarias, ¿no, don Federico? Y sobre todo lo que creo que usted va a exponer, otros territorios también olvidados, las otras Ucrania también olvidadas, ¿no, don Federico? Bueno, al hilo de lo que dice el coronel, en España se vio con gran pasión el tema de Malvinas. Hubiese habido voluntarios que hubiesen ido allí. Si hubiese estado más cerca, quizá hubiera llegado alguno. Aquello fue una batalla que se podía haber ganado. Argentina podía haber ganado esa guerra y hubiese sido un punto de inflexión de toda la hispanidad contra el mundo anglosajón. Eso hubiese unido a la hispanidad en aquel momento. Y yo estoy convencido de que se pudo ganar. A Argentina solo le faltó para ganar esa guerra tener 4 submarinos más, 50 aviones más de combate y 80 misiles Exocet. Con eso seguro que gana la guerra. Seguro. Inglaterra subestimó la voluntad y la fuerza de Argentina. La subestimó completamente. Pero se lanzó a una aventura que era una auténtica locura. Miles y miles de millas que tenían que ir con su flota. Y esas miles de millas, sin bases intermedias prácticamente, tenían que llevar todo el apoyo logístico, todo el combustible para los barcos, todos los aviones embarcados. Todo eso, con un poco más de fuerza militar que hubiese tenido Argentina, hubiesen tenido que volver derrotados. Estoy totalmente seguro. Si simplemente con los aviones que tenía Argentina, si tienen disponibilidad de más misiles de Exocet, hunden la flota inglesa, seguro. Y si tienen 4 submarinos, los barcos no se acercan a las Malvinas por el efecto disuasorio que tiene ese arma. Y para mí lo fundamental fue eso. Se perdió una oportunidad histórica de que se hubiese unido la hispanidad, un bloque hispano, como una tercera vía en el mundo. Y eso es la gran pena, pero no creo que los ingleses se volviesen a atrever otra vez si Argentina hace la maniobra de ocupar las Malvinas, que son su territorio. No creo que se volviese a atrever a hacerlo, porque estuvieron a punto de perder la guerra, a pesar de lo que diga la propaganda británica. Luego, ¿qué ocurre con Ceuta y Melilla? Pues estamos en las mismas. Una potencia anglosajona que apoya firmemente al rey de Marruecos y España pierde, no está actuando como debería hacer. Para España la cuestión
de Ceuta y Melilla es que es implanteable, es que es innegociable, es un territorio español y no se puede poner en tela de juicio. A mí me da mucho miedo no la declaración que ha hecho nuestro presidente del gobierno sobre el Sáhara. No, me da miedo lo que no se ha dicho, me da miedo lo que se haya podido hablar. Y España tiene que tener como un tema estratégico y de voluntad nacional clarísimo. El Sáhara jamás puede pertenecer a Marruecos, jamás. Tiene que hacer todo lo que pueda y tiene que recurrir a todos los medios para que el Sáhara jamás sea de Marruecos, ni como autonomía ni como nada. El Sáhara es el colchón que protege a las Islas Canarias. Y si el Sáhara pasa a poder de Marruecos, las Islas Canarias están en peligro. Y antes que las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Y tenemos que dejarnos del buenismo internacional. Si España tiene que establecer una alianza con Argelia, que es enemigo natural de Marruecos, que lo haga. Entre otras cosas porque nos puede beneficiar económicamente, porque nos puede surtir de combustible y de gas natural. Y es lo que pasa, es la hipocresía. Todo el mundo anglosajón, por una parte, hace una serie de intervenciones, hace una serie de guerras, y todas están bien vistas. Invaden Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva, cosa que se ha demostrado, no posteriormente se ha demostrado, ya se sabía de antes, porque la CIA ya había dicho que no había armas de destrucción masiva en Irak. Y ahí atacan, no como una invasión controlada, fueron arrasando todo lo que pudieron. Pero no solo ahí, sino en Libia. También lo hicieron en Siria. En Libia, en un país que vivía relativamente bien, se esté o no de acuerdo con su sistema político. Pero la gran hipocresía viene de que antes era el amigo. Gaddafi era amigo y en un momento determinado deja de ser amigo por otro tipo de intereses geoestratégicos. Y con esa es la hipocresía que ha tenido siempre el mundo anglosajón a través de la historia. Y repito lo que he dicho antes. Hubiese sido un punto de inflexión en el mundo, en la geoestrategia mundial, que Argentina hubiese ganado esa guerra. Y esa guerra la pudo haber ganado. Estoy convencido. Damos paso a don Patricio Olón, que también ha querido intervenir en el programa. Bienvenido, Patricio. Creo que un poco más o menos sabe usted de qué tratar y estábamos hablando básicamente, ¿verdad, don Guillermo? ¿Verdad, don Gabriel y don Federico? Estábamos hablando un poquito de las comparativas. Esas otras Ucranias olvidadas, ¿no? ¿Cómo echamos en falta esa contundencia de la comunidad internacional hacia otros territorios, ¿no? que también han sido invadidos? No tenemos que olvidar que Gibraltar ha sido invadido, que Belice ha sido invadido, que me lo recordaba don Federico en el caso de Guantánamo, también es fruto de la guerra de 1898, cómo Cuba tiene la posibilidad y el derecho internacional a poder reivindicar un trozo de su patria, o el caso de Malvinas, ¿no? Que a nadie se le escapa, que ahora cumple tristemente ese 40 aniversario, ¿no? Y como ha dicho don Guillermo, ¿no? Cómo al final todas las derrotas, depende de quién sea el bando, pues se reescribe la historia, ¿no? Y cómo se permite la entrada de submarinos chorreantes de óxido, ¿no? También me acuerdo, don Guillermo, el bloque, en la famosa afrenta de los bloques, ¿no? Que eran con clavos y que destruyó el arte de la pesca artesanal en el sur de la bahía de Cádiz, ¿no? En el sur de Cádiz. ¿Qué podemos hacer? Es como dicen don Wellington Hernández, nuestros compatriotas desde América. Dice, hay que crear una alianza militar hispanoamericana. O sea, ¿está visto que la OTAN tiene una doble cara, don Patricio? Y al resto de los contertulios. Muchas gracias que me has reunido con tantos amigos, ¿no? Gabriel, Federico, Guillermo, un gusto a todos. Gracias, Jaime, por juntarnos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá además tenemos un gran estratega argentino que sabe mucho más que yo. Y creo que, bueno, la guerra de Malvinas me podrá corregir, pero creo que sí, tuvimos posibilidades concretas de ganar. No necesitábamos tanto, se hubiera necesitado un poquito más de decisión. A mí me contaba el almirante Robacio, que era jefe del batallón 5 de Infantería Marina, que fue la última línea de defensa. A él lo invitan a la graduación de los cadetes de la Academia Militar de Sandhurst, que sería, ¿dónde se forman en España? ¿En Zaragoza? ¿Dónde o Murcia, ¿no? ¿Es el colegio militar de ustedes? En San Javier.
Los aviadores en San Javier, Murcia. No, el ejército. En Zaragoza. Zaragoza. En la Zaragoza. ciudad heroica. Entonces, cuenta que dice que los generales ingleses en un momento estaban muy pasados de copas, porque dice, se tomaban hasta el agua de los floreros, tomaban y Robacio les servía, entonces empezaron a desatar. Y le dice, almirante, ¿por qué no nos soplar en la jerga militar es como contraatacar? Dice, porque nosotros no solo no estamos en condiciones de tomar la capital, sino que no estamos en condiciones tampoco de tomar su posición, no estamos en condiciones de haber resistido un contraataque suyo. Dice, si usted con la infantería nos contraatacaba, nos derrotaba, porque teníamos centenares de heridos y de muertos, era un desastre. Había hasta alguna unidad inglesa evitó el combate, por ahí dijeron que se habían equivocado de rumbo. Hubo todo un tema, no se lo sancionó, pero se supo que hubo una unidad que dijo haberse equivocado. Y había posibilidades concretas, ¿no? El almirante Busser tenía preparado un contraataque con helicópteros, toda la aviación habían juntado, nos quedan 70 aviones para hacer un contraataque y la Marina iba a salir en un último ataque con las corbetas y fragatas que nos quedaban. Pero la infantería estaba en plenas condiciones y los cuadros que quedaban en Puerto Argentino decían, ¿no? Teniente Coronel Aldo Rico, todos ellos decían, juntemos los oficiales y suboficiales que están acá en Puerto Argentino, somos como 2000, apoyamos al BIN 5 y no pasan. Pero bueno, ahí faltó una decisión. No se va a la guerra sin conocer la historia del oponente. Por más que haya sido, era una toma y un retiro, en realidad no queríamos ir a la guerra, pero cuando uno toma una decisión de utilizar un mínimo de violencia, tiene que tener siempre previstas qué puede ocurrir si no me salen los planes como yo creo. No sé cómo es la situación de Rusia, yo creo que los rusos sabían que las cosas les pueden salir difíciles, pero la gente, todo el mundo opina sin saber, y yo no sé si le va tan mal, ¿no es cierto? Esta es una guerra que ahí tiene que hablar, que a mí le puedo hablar con mucho más criterio, a ver si cuál es el rumbo que lleva esa contienda. Pero lo que sí puedo decir que los pueblos, nosotros lo que podemos hacer desde el llano es influir en los formadores de opinión, en los políticos. En las últimas elecciones ya hubo varios candidatos a diputados que sí defendían la identidad hispánica argentina como base fundacional, como la habían defendido siempre los presidentes, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Juan Manuel de Rosas, todos ellos reivindicaban la identidad nuestra. Nosotros no somos mapuches, porque si nosotros reducimos la historia y vamos antes de 1492, quedamos en la antropología. Sin antropología no tenés historia y no tenés tradición y no tenés nada para defender y tampoco tenés derecho ni siquiera a defender tu territorio. Entonces primero hay que aclarar esas cosas y ver si en aquellas personas que tienen capacidad de decisión, yo alguna vez intenté meterme en política, siempre me fue mal, y aquellos a los que quise asesorar tampoco me han escuchado mucho y no les fue bien a ellos, pero hay que tratar de ver si aquellos que tienen algún mínimo de posibilidad tener una influencia, porque si no se logra una restauración del ethos nacional en Hispanoamérica, se destruye toda la unidad con la tierra. Es decir, la identidad, el ethos nacional, es cuando se produce la empatía entre el hombre y la tierra, ¿no? Los griegos hablan de ethos, pathos y telos, cuando se produce la empatía con la tierra y a partir de ella desarrolla una cultura, es decir, porque soy capaz de tomar de la naturaleza lo que la naturaleza por sí sola no me da y desarrollarla, agregarle lengua, religión, por lo tanto agregarle leyes y gobiernos y avanzar en la civilización teniendo en cuenta lo que es el verdadero ser y no lo que a mí me parece o la autopercepción, que es como un grado de locura. Ya los griegos se referían a estas cosas del progresismo como acto de locura. Si no logramos eso, bueno, estaremos destinados a desaparecer. Y ¿cómo han desaparecido tantos pueblos en la historia? De los asirios que ha quedado, de los babilonios, toda esa gente no ha quedado nada. Entonces, cuidado, que los pueblos sí se pueden suicidar y pueden desaparecer. La obligación nuestra es tratar de influir en aquellos que tienen algún grado de poder de decisión. Bueno, y dicho eso, don Patricio, y me gustaría un poco hacer una ronda, ya, digamos la penúltima, ¿no? Porque no queremos sobrepasar mucho a la hora de programa. Quiero empezar precisamente por usted y acabar por cualquiera de vosotros. El orden lo imponéis vosotros, como dice Guillermo, por el rango. Yo soy en esto, soy muy novel. Me gustaría primero hacer una doble reflexión, ¿no?
y a cada uno lo que le toca lo suyo, que al final nos toca a todos, quiero decirlo, dejarlo claro. Primero, ¿cómo cree don Patricio, don Gabriel, don Federico, don Guillermo? ¿Cómo pensáis, y al resto de personas y compatriotas que nos estáis viendo de cualquier parte de la hispanidad, ¿cómo pensáis que va a acabar la crisis de Ucrania? ¿Rusia se va a anexionar el norte de Crimea? ¿Va a cerrar la salida al mar de Azov a Ucrania y se va a quedar con el Donbass y Lugansk? Primero eso, ¿cómo pensáis que va a quedar la crisis de Ucrania? Si va realmente a influenciar o va a incrementar su poderío de venta armamentística a Estados Unidos, el mundo anglosajón. ¿Cómo creéis que va a quedar un poco la esfera internacional post-guerra de Ucrania? Y segunda pregunta, ¿qué tenemos que hacer los hispanos? Está claro que los problemas están ahí. Gibraltar sigue entrando en Semana Santa submarinos chorreantes, se vulnera el Tratado de Utrecht, se vulnera la legislación internacional. Como me dijo Federico, ahí está el caso de El Essequibo, de Belice, de Guantánamo, etcétera, etcétera, del Sáhara, que además está también muy, muy de actualidad, porque a nadie se le escapa los intereses que hay detrás de la otrora provincia española, que yo siempre digo lo mismo, antes de ser parte de Marruecos tendría que ser o independiente o provincia española. Tiene mucho más legitimidad que el Estado marroquí, ¿no? Y finalmente, bueno, esa es mi reflexión. Serían esas dos preguntas. ¿Cómo creéis que va a quedar el tema del conflicto ucraniano? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer los hispanos? Bueno, la parte militar se la dejo al coronel Camilli, que puede sacar una conclusión mucho más asertiva. Bueno, voy a darme... Es un poco de prognosis, ¿no? No es futurología, sino prognosis. Antes de ello, hablamos de la guerra de Malvinas y ahora tiene relación con esto. En el manejo de los términos militares existe algo en la guerra que se llama el punto culminante. El punto culminante de las operaciones, que acá el camarada de España no me va a dejar mentir, donde las fuerzas de uno de los dos alcanza su punto culminante, su punto máximo de esfuerzo, y también hay un punto culminante del enemigo. Hoy, con el diario del día lunes, después de pasados 40 años de las guerras, podemos decir que podíamos haber resistido un poco más, es verdad. Pero en ese momento, bien o mal, acertadamente, la conducción argentina percibió que las tropas argentinas habían alcanzado el punto culminante, sin saber que las tropas inglesas estaban a 12 horas de ese punto culminante. Si esto lo hubiésemos sabido hoy, obviamente que nuestros héroes hubiesen resistido mucho más que 12 horas más. Y nuestros aliados hubiesen podido arrimar algún esfuerzo más. Pero esto lo decimos hoy con el diario del lunes, es muy sencillo hablar de esto. Bueno, en el caso de Ucrania, no sabemos dónde está el punto culminante. El punto culminante de Rusia me parece que está lejos de alcanzarse, y el punto culminante de Ucrania no puede ir mucho más allá de esto que está haciendo. ¿Por qué? Porque está recibiendo el abastecimiento logístico de las fuerzas de la OTAN, pero tampoco son inacabables los misiles Stinger o los Javelin. Tienen una cantidad, ya están entrando en proceso de crisis de producción. Uno no compra un Javelin o un Stinger en la vuelta de la casa, en la botica del despensero de la vuelta de nuestra casa. Esto también se van agotando los misiles que están haciendo un poco de resistencia a esta guerra. Entonces, ¿dónde estará el punto culminante? Yo creo que los escrúpulos de los conductores occidentales son muy pocos y van a desangrar a la infraestructura y al pueblo ucraniano. Los verdaderos destructores del pueblo ucraniano no son los rusos, sino son aquellos que le están alimentando esta agonía de a poco, con pocos suministros, donde no hay una fuerza aérea estratégica ni una fuerza aérea táctica vigente. La marina es inexistente, por lo tanto la única
guerra que están ganando es la guerra de la información y de la mentira y de la propaganda. Esa es la única guerra. Las medidas económicas lo único que hacen es nada más que destruir a Europa. Ustedes lo verán. Cuando yo dejé Europa, Alemania precisamente, donde fui agregado de defensa en el 2016, el gasoil estaba a 0,90 centavos de euro en Berlín. Y yo lo compraba el gasoil para mi camioneta a 0,90 centavos de euro. Hoy, en cualquier despensa, en cualquier estación de servicio de Berlín, supera y se arrima a los 2 euros. Con lo cual, habiendo vivido ahí, puedo decir que esto para la economía europea, y ustedes que lo viven, es un descalabro asombroso. El único beneficiario hasta ahora de todo esto es Gran Bretaña. Entonces, a mi entender, y en función de las alianzas que se están proponiendo y se han establecido, Rusia va a tener el Donbass, va a tener Crimea y va a crear esta zona de amortiguación a un alto costo, a un alto costo. Y la segunda pregunta era, ¿me repetís? La de la hispanidad. ¿Qué tenemos que hacer ante estos problemas comunes, viendo que realmente la gran política no es ecuánime ante un mismo problema? ¿Qué tenemos que hacer los hispanos? Porque no hay ninguna duda, nos duele no hay ninguna duda que yo hablo de Iberoamérica. Iberoamérica debe unirse. Es más difícil para ustedes poder cumplirlo que para nosotros, yo creo, mirándolo desde el sur del sur. A mí me parece que hay menos voluntad en la península ibérica de querer lograr una alianza con los países de la América, no me gusta decir latina porque no existe, sino hispano o hispano-portuguesa. La América española, podemos decir. La América española, vamos a decirlo así, de esa manera. Es más difícil de vuestro lado, no de nuestro lado, sino, si bien de nuestro lado es difícil porque nos han metido esto, divide et impera, han creado republiquetas, como decíamos antes, y nos han metido encima toda una concepción ideológica en este occidente moderno que es contraria a las soberanías culturales, políticas y territoriales, que atenta contra ello, y además con la ideología generante e imperante nos han sensibilizado el alma, el espíritu. No hay voluntad de lucha, han quebrado la voluntad de lucha, la voluntad de sobreponerse a estas cosas. Entonces, sin duda, si logramos ser un faro que despierte cada uno en su nación a esta comunidad de naciones de la hispanosfera, podemos llamarlo de esta manera, bienvenido sea. Lo veo muy difícil, siendo realista, porque estamos trabajando con personas que, como ustedes lo ven en el caso de Ucrania, tienen otros sentimientos, otros escrúpulos. Pero a nosotros nos queda lo de sembrar a toda costa. No importa la victoria, sino importa haber luchado. Yo creo que al final de la jornada Dios me va a preguntar cuántas heridas tengo en el lomo y no cuántas victorias he ganado. Y en esa patriada debemos emprenderla todos juntos. Luchar y pelear por esta verdad. Por esto que alguna vez, como decía antes alguno de los expositores, ese imperio donde el sol no se ponía. Y eso es lo que los enemigos de nuestra hispanidad no los deja dormir. Si nosotros logramos eso, estaremos venciendo. Una conversación que yo tuve siendo agregado de defensa argentino en Berlín con el agregado de defensa británico, me dijo: mirá, Gabriel, que me respetaba mucho como profesional, y yo lo respetaba a él como profesional, me dijo: mirá, Gabriel, ustedes tuvieron la voluntad y la capacidad en el 82 para hacernos la guerra y casi ganarnos. Nosotros la voluntad no la manejamos, pero la capacidad la vamos a manejar y ustedes no van a poder comprar nunca más un avión. Hace 40 años que nosotros no podemos adquirir aviones cazabombarderos, no podemos conseguir... O sea que esto que me dijo el inglés, mirándonos a los ojos, cara a cara, con un frío en la espalda que me corrió en ese momento, se materializa. Hoy a la Argentina le cuesta muchísimo conseguir una nueva flota de aviones caza, porque sistemáticamente los ingleses se oponen cada vez que uno lo quiere hacer.
Así que este es el mensaje final que quería dejarles. Don Federico. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la guerra la ha ganado Rusia. La ganará cuando llegue su momento. Podrá tardar más, podrá tardar menos, pero como dice el coronel, el punto de inflexión del ejército ucraniano ya ha llegado. Rusia tiene muchas más reservas. Evidentemente, puede sustituir material, todo el que quiera y más. Durará, depende de la resistencia de Ucrania y depende también de la cantidad de suministros que le lleguen al ejército ucraniano. Cuanto más tarde, será peor, será un mayor drama humanitario. Luego, hay que ir a la negociación. La negociación tenía que haberse hecho antes. Pero bueno, nunca es tarde. Cuanto antes se haga esa negociación, mejor, porque Rusia va a conseguir lo que ha querido, lo que pretendía. Va a conseguir, primero, desmilitarizar a Ucrania y que no pase a formar parte de la OTAN. Ese compromiso se lo va a llevar, seguro. Va a conseguir que las repúblicas del este de Ucrania se les respete de alguna manera o estén bajo la cobertura o el paraguas ruso y hacer la conexión con Ucrania y el mar de Azov. Eso lo va a conseguir. ¿Cuánto va a tardar en conseguirse eso? Yo espero que poco. No creo que... He aventurado decir cuándo, pero yo no creo que tarde más de un mes en ese sentido. Y la guerra, desde luego, la tiene que ganar Rusia. El problema va a seguir mientras la OTAN siga teniendo bases y siga teniendo actividad militar en las fronteras de Rusia. Mientras eso siga así, el problema va a ser latente y el problema se puede universalizar más todavía. Lo que ocurre es que los Estados Unidos tienen el paraguas de Europa. Quien se puede perjudicar aquí fundamentalmente es Europa, porque si el tema sale más allá de donde está ahora mismo, si sale una bala de fusil o si sale un misil fuera del sitio donde están ahora y afecta a Europa, Europa va a ser el campo de batalla. Si hay un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, el campo de batalla va a ser Europa. Europa es la que se puede perjudicar. Totalmente. ¿Cuál es la postura que tenemos que tener? Pues sería la de neutralidad. La neutralidad es difícil porque tenemos compromisos con la OTAN. Pero aún así, procurar en lo posible ser neutrales. Y por supuesto, tratar de hacer una unidad hispana como una tercera vía mundial frente al mundo anglosajón y frente al mundo oriental, porque no nos olvidemos de China tampoco. Y vamos, esa es mi opinión. ¿Y don Guillermo? Bueno, pues vamos a ver, en cuanto a la guerra económica, que es un tema esencial de este conflicto bélico, yo creo que los angloamericanos pensaban que iban a doblar la voluntad rusa, la economía rusa, y no lo han conseguido. El rublo se ha fortalecido frente al dólar y frente al euro. Rusia tiene acuerdos estratégicos con India, con China, con los países árabes, con los países africanos. Zelensky ha intentado hablar ante la Unión Africana, que es el mercado común africano, y le han dicho desde allí que no. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora mismo, y coincido con digamos, la teoría rusa al respecto, el mundo unipolar está desapareciendo. El dólar está en jaque, vuelve otra vez el patrón oro. El poder angloamericano es un gigante con los pies de barro y la cuestión económica, yo creo que se pensaban que, digamos, cortando lo que es el sistema SWIFT de transferencias, impidiendo hacer operaciones en dólares, iban a doblegar a Rusia. Y estamos viendo todo lo contrario. Rusia ya ha ido preparando desde 2014 toda una estructura económica, unas reservas, aunque les han congelado la mitad, los fondos soberanos fuera de Rusia, pero tiene el suficiente oro y las suficientes divisas. Está llegando a acuerdos económicos con la India con un precio más barato que el de mercado, exportar continuamente millones y millones de barriles de petróleo. El mundo asiático, me refiero a la India, China, se está convirtiendo ahora mismo en el centro económico del mundo. Estados Unidos está en retirada.
tiene un presidente del gobierno que tiene un hijo que es un golfo, que va dejándose los ordenadores en sitios más insospechados, con cantidad de compromisos, no solamente hacia él, sino hacia su padre y hacia una parte sustancial de la clase política y de la clase mediática, ¿no? Entonces, ojo a estas derivadas, porque yo a Johnson no le veo tan fuerte en su país. Está siendo sancionado por borracho en Downing Street. Su ministro de Finanzas tiene una mujer que es una defraudadora de Hacienda. No tributa, está como no residente, la mujer del ministro de Finanzas, que es quien ejecuta las sanciones. ¿Y qué vamos a decir en Estados Unidos? Un país súper dividido realmente. Entonces, frente a eso, yo creo que Rusia está dando pasos en el sentido de consolidar su economía, lo ha hecho desde el 2014. Es cierto que su Producto Interior Bruto se va a ver seriamente afectado, pero mucho más se va a ver afectado de Europa, porque Rusia tiene de todo en materias energéticas, tiene gas, tiene petróleo, tiene oro, tiene diamantes. O sea, la pregunta es, ¿qué no tiene Rusia? ¿Qué no tiene Rusia para no ganar esta guerra económica? Ahora mismo el dólar es una moneda que ni siquiera las naciones árabes de los famosos petrodólares quieren hacer operaciones, están de alguna forma pensando en desviar sus activos pues hacia China, es decir, el mundo está girando. Y los angloamericanos, igual que cuando cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética dio un paso atrás, se replegó y no dio ese paso adelante que hubiera sido catastrófico, yo creo que los angloamericanos quieren arrastrarnos a un conflicto para mantener su primacía, pero es que ya no tienen la primacía económica. Desde un punto de vista militar, yo creo que también se están equivocando, porque vuelvo a decir lo mismo, que nadie se olvide la posición de neutralidad de países de lo más variopinto. Por ejemplo, Bolsonaro, que es un derechista, se posiciona al lado de Rusia desde la neutralidad. AMLO, de México, que es un izquierdista, pues más o menos también está en esa neutralidad. Es decir, en África, en Asia, la comunidad occidental nos hemos reducido a la vieja Europa, que no pintamos nada, porque no pintamos nada, somos un submarino, una base de submarinos nucleares. ¿Qué somos? Canadá, hace poco reprimiendo a su población, Japón, que yo creo que ya va virando hacia la neutralidad. Por lo tanto, yo creo que la guerra económica de Estados Unidos, ojo, que los acuerdos de Bretton Woods, la dolarización de la economía, todo eso está ahora mismo en jaque, y yo espero que Rusia resista, porque tiene que haber un mundo multipolar, y ahí en ese mundo multipolar, y ya lo hilo con la segunda pregunta, tiene que estar la hispanidad. La hispanidad tiene que estar vertebrada. España ya no puede ser cabeza de la hispanidad, porque España ahora mismo es tierra de Soros. O sea, lo que hay que organizar es aquí una reconquista, primero patriótica, ¿no? Pero sí en el continente americano, también, por ejemplo, en Filipinas, en la Guinea Española, es decir, esa hispanidad se tiene que vertebrar, pero esa nueva hispanidad, lo que es México, Argentina, Chile, y ahí luego ya rescatar a la España europea, porque nosotros estamos ahora mismo en una situación, vamos a ver, ¿cómo es posible que ningún partido político haya protestado español, ningún partido político representativo me refiero, ante el uso de Gibraltar como una base de submarinos nucleares? Es que no han regresado de vacaciones. Es un tema capital para nuestra seguridad nacional. Nos han puesto en el centro de la diana. Somos una base de submarinos y podemos ser neutralizados el día de mañana. Los ingleses nos utilizan como escudos humanos. Yo espero que todo este conflicto, donde el Reino Unido, como siempre, apuesta muy fuerte, espero que Rusia le haga pagar el daño que ha hecho a la hispanidad durante tantos siglos, y que luego nos ayude a los hispanos y que nos llevemos bien, tengamos acuerdos económicos, porque no tenemos ningún punto de fricción. A mí, yo me sublevo cuando digo a la gente tomarse unos posicionamientos antirrusos. ¿Qué problema tiene España? ¿Tiene Rusia un Gibraltar en España? Estamos colonizados por bases americanas. ¿Qué nos han hecho los rusos desde su existencia? No nos han hecho nada. Nos hemos llevado siempre bien con ellos. Entonces yo espero, y con esto acabo, que Rusia le haga pagar al Reino Unido, digamos, el daño que ha hecho a la hispanidad y al mundo en general, porque nos han saqueado. Entonces yo espero que Rusia, como nación, vamos a decir, civilizada, nación cristiana, ponga un poquito de orden, porque estamos hartos de este mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde han hecho saqueos constantes y guerras simplemente por intereses económicos, que es que por lo que están provocando esto. Y ya con esto acabo. Muchas gracias. Bueno, si es para recuperar España, creo que el coronel mayor Camil y yo vamos a estar de acuerdo, ya que
los rioplatenses defendimos España en 1806-17 en Buenos Aires, en Trafalgar, antes hubo 15 rioplatenses, en el ejército de España, de la reconquista, perdón, de la guerra de independencia contra Napoleón. El regimiento más destacado fue el regimiento rioplatense, el que recibió más condecoraciones, y en Zaragoza, en Bailén, y luego en el siglo XIX el militar más condecorado del ejército de España era de acá de la provincia de Tucumán, Gutiérrez de la Concha. Así que si España necesita hombres, capaz que vamos de vuelta. Ahora por lo menos con la pluma ya estamos peleando. Bueno, discúlpenme, los argentinos somos un poco agrandados y Guillermo me puso la pelota delante del arco y no me pude resistir a la tentación de mandarnos la parte un poco a nosotros, pero bueno, algo hemos hecho ahí. Y en compensación de que recibimos de España el logos griego, el orden romano, ¿no es cierto?, la fe de Tierra Santa y todo el coraje español. Acá no sé qué va a ocurrir militarmente, eso no quiero meterme a discurrir en esa área, pero sí me parece que hay otro tema que hay que incluir, es el análisis teológico de la situación, ¿no es cierto? Es decir, en su momento, la Virgen advirtió en 1917, cuando nadie podía saber de qué se trataba, que Rusia iba a esparcir sus errores. Y en algún momento pensaban, ¿por la Iglesia Ortodoxa? No. Al poquito tiempo fue la toma del Palacio de Invierno y el Octubre Rojo. Y dijo, y después va a traer grandes dramas, pero si Europa y el mundo no se convierten, el drama se va a volver a repetir. Se repitió en el 39, se está repitiendo ahora. Siempre se busca que alguna potencia sea la que inicie el conflicto, en su momento Polonia, ahora Ucrania, actuando sobre minorías sojuzgadas. Entonces, Polonia se dedicó a maltratar a ucranianos, a lituanos y a alemanes en el 39, y ahora Ucrania lo hace con moldavos, con rumanos, con húngaros y con rusófonos, ¿no es cierto? Pero Rusia no se ha convertido, está en un camino de recuperación de su tradición cristiana, eso sí. Pero ¿qué va a ocurrir en esta circunstancia entre dos países armados como Rusia y Ucrania? Ahí me parece que va a haber un factor teológico que va a jugar ahí de alguna manera, y no me extrañaría que esos pueblos terminen rehermanándose y de ahí haya una recuperación de la civilización, ¿cierto? Había un famoso militar belga que peleó en la Segunda Guerra Mundial, decía que la cristiandad iba a venir de Europa Oriental. Y decían, pero escúcheme, son todos comunistas. Estamos hablando de lejos por los años 60. No, los pueblos no lo son. Esos pueblos son profundamente cristianos. Y me parece, y si vemos Polonia, Hungría y la misma Rusia, son países que están en proceso de recuperar su cristiandad. Y eso es el eje civilizador de Europa. Si Europa no entiende que si a Europa le sacas las catedrales, le sacas el latín, le sacas todo lo que aportó el cristianismo, vuelven a la barbarie. Acá la disputa que yo tengo con los indigenistas, le digo, mirá, sacá el español, sacá la cristiandad, sacás el derecho y volvemos al canibalismo. Y sacaste la lengua franca que tiene toda América, y ahora sin lengua, ni religión, ni ley, y yo tengo derecho a comerme a otra persona, porque eso era lo que éramos antes. Entonces me parece que acá la historia nos va a sorprender muchísimo. Ahora, mi único temor es que si Europa sigue presionando y Rusia se ve en una situación difícil, se vuelque a los brazos de China, ¿no? Hubo un diputado alemán, creo que Alternativa por Alemania, dijo, hemos sido muy irresponsables, estamos tirando a Rusia en brazos de China, porque lo estamos obligando a que se alíe cada vez más con China, en vez de haberlo traído para nosotros. Y el almirante y jefe de la Armada alemana también dijo, señores, Putin merecía respeto, lo único que pedía era eso, ¿por qué no se lo trató con respeto? Estamos fabricando un conflicto donde toda Europa pierde. Porque esto de creer que hay un bueno y un malo es una simplificación propia de la gente que solamente se alimenta con televisión. ¿Para qué va a ocurrir ahora? No sé. Mi temor es que China termine teniendo alguna participación si Rusia se ve en una situación complicada. Si se produce eso, bueno, tendremos los reyes de Oriente de los que habla el Apocalipsis. Dios nos libre de eso, ¿no es cierto? Creo que nosotros en eso hay un componente muy importante que es la piedad, la oración y la meditación para evitar que estas cosas sucedan, ¿no? Mira, me sorprendió con algo
no tiene mucha reacción, pero lo entrevistaron al presidente Mujica, expresidente del Uruguay, un hombre que fue montonero, marxista, ateo, hijo. Creo que el gran daño de Occidente, la gran debacle, es la laicización que estamos viviendo. Para los españoles nos resultaron raro, pero no son lo que es para un presidente uruguayo decir eso en uno de los países más laicizados del mundo como es Uruguay, donde el laicismo es casi como una religión alternativa, ¿no? Él dijo, creo que esta laicización nos ha hecho mucho daño. Así que espero que Europa y Occidente vuelva a su tradición, vuelva a su ser, porque esto de escuchar diputados en Bruselas diciendo no, porque cuando un país no acepta ideología de género va contra la tradición europea. No, perdón, es al revés. Bruselas va contra la tradición europea. Y si Hungría quiere defender su historia, su tradición y su religión, es Hungría la que está respetando hoy la tradición europea. Yo veo hoy un bastión civilizatorio europeo mucho más fuerte en Hungría que en el resto de Europa. En todo. Mantener la familia, mantener la civilización, mantener la cristiandad. Hasta dentro del cuerpo diplomático húngaro figuran los Habsburgo, por ejemplo, lo cual es un símbolo de un sentido de restauración. Y creo que vamos a tener sorpresas que son hoy muy difíciles de calibrar y de predecir, pero en los próximos años vamos a tener grandes sorpresas en la historia de Europa. Bueno, pues yo ya hemos sobrepasado la hora. Yo simplemente quería daros las gracias a cada uno de los que habéis participado en este programa y los que nos estáis viendo y los que nos vais a ver, porque yo tengo que confesarlo, yo estoy aprendiendo muchísimo al lado de vosotros y si me lo permitís, voy a hacer una pequeña última ronda porque quiero que Guillermo nos hable de su artículo, quiero que Federico nos anuncie un poquito sobre su libro, que no está de más que Federico nos hable de su libro, también el coronel quiero que nos hable un poco de las jornadas que está vaticinando y bueno, hay que hablar de don Patricio que es súper activo en redes sociales y con su comunidad hispánica, toda la labor que hacéis, ¿no? Y los quiero poner encima de la mesa porque hacéis una labor que creo que es de infantería, ¿no? De las que no se ven, pero que son las que labran victoria, ¿no? Y yo me quedaría, antes de hacer una ronda que creo que va a ser muy bonito lo que os voy a invitar a hacer, ¿no? Lo que os voy a sugerir. Hay unas palabras que ha puesto nuestro amigo Wellington Hernández, que yo suscribo prácticamente punto por punto, que dice que los ingleses han doblegado a los argentinos. Yo matizaría y diría, intentan doblegar a los ingleses, ¿no? Porque saben que ellos son capaces de unir a los hispanoamericanos, ¿no? A España y América, ¿no? Como esa gran hispanidad que fuimos y que creemos mucho que de una forma u otra, hay que tener en cuenta los tiempos que estamos, obviamente no podemos volver al siglo XIX en toda su integridad, ¿no? Son capaces para enfrentar al mundo anglosajón, ¿no? Y vencerlo, ¿no? Creo que es muy bonito, ¿no? Y a colación de lo que dice nuestro compatriota y nuestro amigo Wellington, me gustaría invitar a hacer una reflexión, ¿no? Me gustaría que don Patricio, por ejemplo, hable algo muy bonito sobre el Sáhara y sobre nuestros hermanos guineanos, ¿no? Me gustaría que don Guillermo dedique unas palabras muy emotivas y muy bonitas a nuestros amigos, a nuestros hermanos argentinos sobre las Malvinas, ¿no? Y como estrella, ¿no? Para mí, don Federico, me gustaría que lanzara unas hermosas palabras de ánimo, ¿no? Y de apoyo a nuestros amigos guatemaltecos, ¿no? Cubanos, puertorriqueños, ¿no? Al resto de aquellos países que sufren el coloniaje, ¿no? Creo que es una forma de establecer esa unión, ¿no? De que enviemos ese calor, ¿no? De que al final somos uno, ¿no? Con diferentes matices, con diferentes raíces, con diferentes algunas apreciaciones, ¿no? Pero que al final somos, como dice Patricio, hijos de la bandera de Borgoña, hijos de Isabel y Fernando, y que, como yo siempre digo, ¿no? Cristóbal Colón fue hablando castellano y volvió hablando español, ¿no? Entonces, esas son mis últimas palabras y me gustaría, si veis a bien, ¿no? Que cada uno en su intervención de ronda final, ¿no? Pues dediquéis esas palabras de ánimo a otro territorio hermano, ¿no? Podéis empezar como queráis. Bueno, para mí es un placer poderme dirigir a los hermanos americanos, a todos en general. Pero bueno, en particular me ha situado cerca del Caribe. Pues bueno, ahí está el pueblo de Puerto Rico. Está Cuba, está Guatemala con Belice, los demás países de Centroamérica. Fueron territorios que formaban parte de la hispanidad. Y para mí y para la mayoría de los españoles de la península siguen siendo hispanos, sino españoles hispanos, siguen
coincidimos en muchísimas cosas, en una cultura, en unas tradiciones, en una religión y en una lengua. La lengua es un instrumento poderosísimo, es un instrumento que une a 700 millones de seres humanos en el mundo. Esa lengua la tenemos. Cuando Nebrija llevó su gramática, que fue la primera gramática que se hace sobre la lengua española, en aquel entonces sobre la lengua castellana, y la primera gramática también que se hace sobre cualquier otra lengua, que se hace de forma metódica y científica, la reina Isabel le dijo, bueno, ¿y esto para qué? Y le dijo, este es el instrumento más poderoso que tiene usted en sus manos. Y efectivamente, tenemos eso que nos une, eso no nos lo pueden quitar. De aquí podríamos hacer otro tipo de uniones, una unión económica, una unión militar, una unión cultural que ya la tenemos también. Nos falta dar algunos pasos y esos pasos cada pueblo hispano individualmente puede ir dándolo para que haya una convergencia y que la hispanidad sea una tercera vía frente al mundo anglosajón y frente al mundo oriental. Lo que sí estoy de acuerdo con uno de los interlocutores que están aquí ahora es en que esa unidad, ese nuevo panhispanismo tiene que surgir precisamente de América. España está en muy malas condiciones. Tiene que surgir de América porque tiene los recursos naturales, tiene los recursos humanos, tiene talento y tiene la demografía, el suficiente número de hispanos, el suficiente número de personas como para que una vez unidos en una serie de pactos, en una serie de acuerdos a que los lleguemos, podamos ser la potencia, voy muy lejos, podamos ser la potencia que ponga orden en el mundo. Doy paso a... Muchas gracias por sus palabras, don Federico. ¿El siguiente? Intervengo yo muy rápidamente. Yo creo que conmemorando ahora mismo el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, hay que decirle a nuestros hermanos argentinos que, digamos, desde España se vivió esa situación socialmente con una gran simpatía y un gran apoyo hacia Argentina, por lo que había hecho, el valor de recuperar lo que es suyo, nos dio una lección. Lamentablemente, la clase política española, de derechas, de centro, de izquierda, está vendida a los angloamericanos. Trabajan en sus empresas, estudian en sus universidades. Esa es la desgracia de España. La élite está totalmente vendida, ¿no? Pero sí que es cierto que yo recuerdo eso porque yo era niño y lo vivimos en mi colegio, en mi clase, con verdadero fervor. O sea, realmente nos hizo recuperar a los hispanos el orgullo de sentirnos parte de una gran Hispania, una gran España, que era capaz de enfrentarse al pirata, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy de agradecer esa lección de Argentina. Ya solamente por eso, aunque hubiera habido una derrota, pero la victoria moral que sentimos todos, ahí queda ese pozo de ese orgullo, ¿no? Yo creo que es importante enviar un abrazo fraternal a todos los hispanos allí donde estén, o sea, allí donde estén, allí donde haya españoles, allí donde haya hispanoamericanos o filipinos, ahí estará España, la Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hacer un ejercicio, ahora que estamos en el segundo centenario de la emancipación americana, y he escrito sobre el particular, incluso di una conferencia en la Universidad Financiera de Moscú al respecto de cómo los ingleses, cómo fragmentaron la hispanidad con sus préstamos de usura. Todos los préstamos que dieron para financiar la emancipación, empezando por el de la Nueva España, el de México, fueron préstamos de usura. Ellos ya sabían, los ingleses y los estadounidenses, que se iban a impagar. Y como consecuencia del impago, ellos iban a quedar con las minas y con los principales recursos naturales. Iban a colonizar. Lo que no hizo España, que fue civilización, los ingleses lo hicieron en una década, que fue la década del 1820. Tenemos que hacer un ejercicio de memoria histórica, pero no la que vende la izquierda, que nos está machacando la cabeza.
buscando que nos mortifiquemos, que si las dictaduras, que si bla, 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 todo es para hacernos débiles, ¿no? Y para hacernos indignos de nuestro pasado. El pasado se acepta en lo bueno y en lo malo. Tenemos que conocer esa parte y hacer esa autocrítica, porque nos están colonizando por el tema de la deuda. Argentina, con la deuda del Fondo Monetario Internacional, siempre ahí, digamos, en España tenemos un endeudamiento que no hay forma de pagarlo, ya el 120%. Es decir, nos tenemos que liberar del poder del dólar y sobre todo de esos préstamos de usura, de los fondos buitre que han saqueado nuestra nación, sobre todo a las clases pobres, a las clases más vulnerables, y tenemos que hacer frente a ese poder económico. Y para eso la única forma es utilizar ese pequeño embrión que todavía no ha fraguado, que es las cumbres iberoamericanas. En teoría estarían para mantener posiciones comunes. Tenemos que tener zonas de libre comercio entre nosotros. Tenemos que tener acuerdos de integración económica, libre circulación entre los españoles de ultramar y los españoles europeos. Tenemos que ir avanzando en ese modelo económico porque tenemos que elevar, digamos, el nivel de vida de nuestros compatriotas, cada vez más empobrecidos. Lo estamos viendo, no solamente en Argentina, en España hay cada vez más personas bajo el umbral de la pobreza porque somos víctimas de colonialismo. Entonces, tenemos que recuperar esa soberanía económica. Y la mejor manera es, imaginaros, una reflexión y con esto acabo. Todas las negociaciones del Fondo Monetario Internacional, que son unos sacacuartos, que es un instrumento de Estados Unidos, igual que el Banco Mundial, ¿cómo cambiarían las cosas si todas las naciones hispanas negociaran en pandilla, como decimos en España? Es decir, conjuntamente. Es decir, ¿tú quieres que yo realmente me recupere económicamente? Vamos a cambiar las condiciones económicas. Es decir, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar en cómodos plazos y, sobre todo, priorizando mi propio desarrollo económico, porque yo no voy a producir para pagarte a ti. Entonces, liberarnos de esa deuda, de ese yugo económico, es esencial. Y para eso tendrían que coordinarse y sería más, digamos, deseable. El pueblo mejoraría muchísimo. Con esto acabo. Muchas gracias. El micrófono, mi coronel. Creo que lo tiene silenciado. Lo tiene que activar usted, el micrófono. Sí, perdón. Ahora, les quería agradecer este alto honor que me han concedido de compartir con ustedes esta visión desde el sur de América, esta visión que veo que es común, que me enorgullece. Les quería comentar que estamos lanzando el 6 de mayo una diplomatura que se llama Malvinas, Educación y Valores, que va a tratar de agotar el tema de las Islas Malvinas desde 1492 hasta la actualidad, pasando en el medio por la guerra. Perdóneme, lo he puesto sobre la pantalla en la página web que usted me ha indicado, para que lo puedan ver. Es el sitio web www.elevanargentina.com.ar, donde podrán encontrar la información necesaria. La diplomatura es vía Zoom. Vamos a abordar los aspectos militares, diplomáticos, geopolíticos de este conflicto hasta agotarlo en su profundidad. Son 4 meses intensos de estudios profundos de esta problemática que veo que no escapa a la hispanoesfera en general, a toda la Hispanoamérica. Así que invito a todos a poder anotarse y participar, ya que es vía Zoom, y pueden hacerlo. En segunda medida y por último, como mensaje de despedida, quería decirles que nosotros en el 82 nos movimos bajo este impulso sagrado que le damos de la sangre hispana que hemos recibido, esa cultura, esa religión, esa fe, ese modelo, ese estilo militar de vida con el cual nos formamos, y que fuimos a las Malvinas pensando en que amar a la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya es un solo amor, ya no son dos. Por eso nuestros 649 muertos ya viven en un solo corazón junto a nuestra Virgen, a nuestras islas y por la patria, por esa patria hispanoamericana que ustedes
supieron legarnos. Muchas gracias y los abrazo desde el sur de la Argentina. Y don Patricio, para finalizar el programa de hoy. Gracias por recordarnos esos compatriotas perdidos que tenemos en Guinea. Hace poco, bueno, vos me presentaste a un político guineano y cuando se enteró que yo era argentino se sintió muy emocionado, el señor Severo Moto, y ahora me ha puesto en contacto con otros personajes de Guinea. Y ellos, me decía una vez un oficial de la Legión Española, dice, vos y yo somos doblemente compatriotas. Le digo, ¿por dónde? Dice, porque yo nací en Guinea, soy de padre africano, madre española, entonces somos compatriotas por el Río de la Plata y por España, me dice. Entonces, esa tierra, que curiosamente durante la independencia parece que los ingleses la bloquearon un poco para que de ahí no se pudieran abastecer a las tropas españolas. Son esos hermanos perdidos que mantienen el español, y recordemos que África ha producido hispanistas muy interesantes y están en busca de recuperar esa identidad. No solo en Guinea, sino incluso en Senegal hay un instituto Cervantes muy importante, y con ellos, y ellos siempre reivindican España porque reivindican la obra de los padres claretianos. Es decir, en el fondo siempre terminan reivindicando aquello que nos distingue de los animales, ¿no? Lo que nos hace trascendentes. Así que vaya mi querido homenaje a aquel conde de Argelejos que alguna vez partió del Río de la Plata, del puerto de Maldonado, con órdenes del Cabildo de Buenos Aires para llevar España al África. Y a los saharauis, bueno, es muy lamentable su situación. Dios quiera que ellos valoren aquel paso que tuvo España, que en su momento ellos también rechazaron, y busquen en España una madre patria que los cobije y que los proteja de la insanía codicia de marroquíes y norteamericanos que van por su fosfato. Así que piense que a pesar de cualquier diferencia que hayan tenido con España, España actuó como buena madre y no como un imperio depredador. Así que Dios quiera que todos demos cuenta cuáles son los valores de nuestra civilización para poder actuar en conjunto. Bueno, deciros que ha sido un verdadero placer, que hoy me he encontrado con 5 amigos, con 5 patriotas y con 5 grandes hispanistas. Yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que lo que hace don Guillermo en las redes sociales, los canales de televisión, don Patricio Long con las conferencias, con su canal que ya ha superado más de los 100.000 seguidores, que es todo un hito, que además entabla la lucha cultural dentro y fuera de sus fronteras, que hablar del coronel, todo un referente en la guerra de las Malvinas, un referente en la lucha constante por reivindicar la memoria de nuestras naciones, y que está con sus cursos activamente promoviendo que haya cada día más hispanos, que nos sentamos, que acerquemos el charco, ¿no? Que el charco cada vez sea más pequeño. Y qué decir de don Federico, que yo cada vez que lo escucho soy un libro abierto, ¿no? Por escribir, porque a mí me ha abierto muy nuevas perspectivas, nuevas líneas de trabajo. Es un ferviente luchador contra esa leyenda negra, como los 4 restantes que estáis aquí, ¿no? Y que tanto está haciendo porque volvamos a sentirnos orgullosos de nuestra historia, ¿no? No es un trapo nuestras banderas, no es unas simples palabras, es el fruto de toda una historia, de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, ¿no? Y como decía Patricio y dice Patricio tantas veces, ¿no? Que lo plasmábamos en una moneda, ¿no? El real de A8, ¿no? Que no era solamente una moneda de plata, sino simbolizaba la unión de los hispanos allá donde estuviésemos, ¿no? Porque no hay tierra en donde no haya un soldado hispano muerto, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, espero que, bueno, que algunos que nos conocíais, que a partir de ahora tengamos más puntos de colaboración. Espero que esto sea un punto y seguido, ¿no? Y nada, don Guillermo, don Federico, don Patricio y mi coronel, como dice sus órdenes, don Gabriel, ha sido un verdadero placer. Y espero contar con todos vosotros para próximos programas, por supuesto, porque creo que el hispanismo, gracias a vosotros y gracias a muchas otras personas, gracias, afortunadamente, está más vivo que nunca, ¿no? Con que hasta la próxima y un fuerte abrazo a todos los hispanos de ambos lados del charco. Gracias.